En primer lugar, quisiera yo decirles que antes de esta administración no existía una Secretaría para el Desarrollo Energético. Podíamos imaginar que, siendo Tabasco un estado petrolero por naturaleza, por lo menos desde los años 70 del siglo XX, que empezaron los grandes descubrimientos en Tabasco, que se concretaron a finales de los 70 y que definitivamente pusieron a Tabasco en el tema central petrolero junto con Campeche. Entonces era importante tener una secretaría, una política pública del gobierno para tratar de hacer estos vínculos, de tener esta información que antes no se tenía. Se sabía que habían empresas aquí, pero no había vinculaciones directas con el gobierno del estado. La relación era directamente con Petróleos Mexicanos y estaba todo disociado de la dinámica local. Por esa razón, creo que fue muy acertada la decisión del gobernador del estado para promover esta política pública y generar una secretaría para atender todos estos temas tan importantes. La secretaría tiene atribuciones muy concretas para hacer estos vínculos, para esta planeación de las empresas, para atender la problemática social que se generó a lo largo de muchos años. Ustedes saben perfectamente bien lo que ocurrió en los años 70, los 80, llegaban Petróleos Mexicanos, las empresas, había derrame de hidrocarburos, contaminación ambiental, había lluvia ácida, y todo esto empezó a generar una serie de conflictos entre las comunidades de nuestros municipios con la paraestatal Petróleos Mexicanos y con las empresas que interactuaban con Pemex, al grado tal de que constantemente había los bloqueos, las confrontaciones, no se permitía que entraran a pozos que estaban ya en producción, generando pérdidas lamentables, y se fue generando una relación, por decirlo menos, perversa entre la paraestatal y las comunidades. Líderes que proliferaron en esta, digamos, manera, modus operandis, modus vivendis, para obtener recursos, a veces hasta de manera ilegal, porque si había un daño ambiental a una comunidad donde habían 50 gentes, la reclamación la presentaban 500 o 600 gentes que los líderes se inventaban para tratar de sacar provecho. Todo esto fue generando una conflictividad cada vez mayor, y hoy en la Secretaría tenemos precisamente un área que es la consecuencia de la evolución de las políticas públicas aisladas que tuvo el gobierno del estado desde los años 80, 90. Por ejemplo, algunos de ustedes recordarán aquella famosa CODESPET, que era la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras, una comisión interinstitucional con autoridades federales y estatales que atendía los problemas de las comunidades con Petróleos Mexicanos. Posteriormente esto evolucionó en las CIMADES, la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente, y también ahí se resolvían. Pemex empezó a bajar recursos para atender problemas de escuelas, de despensas, de atención a las comunidades, de centros de salud, para tratar de paliar un poco el daño ambiental y los problemas que Petróleos generaba en las comunidades. Y como consecuencia de todo ello fueron desapareciendo estas instituciones, y hoy en día tenemos una subsecretaría de concertación social que lo que hace es rescatar toda esta experiencia, tratar de que los que son afectados realmente tengan una gestión adecuada en Pemex, que sean resarcidos, que sean remunerados por el daño ambiental, por el daño a sus viviendas, por el daño al medio ambiente del entorno ecológico de las comunidades en las que se desarrollan. Y eso es lo que hacemos todos los días. También tenemos una subsecretaría que tiene que ver con los temas de energías renovables, de todo esto que nos hemos comprometido en la Agenda 2030 del planeta, y que el gobierno del presidente López Obrador está comprometido a llevar a cabo, y por lo tanto también en el Plan Estatal de Desarrollo, que estamos alineados al Plan Nacional, tenemos esta subsecretaría de energías renovables, de transición energética, porque hacia allá tenemos que ir en el futuro. Los combustibles fósiles van a acabarse tarde o temprano, en 50, en 80 años, y las energías renovables, las energías limpias, van a ser las energías del futuro, y representa, como vamos a ver más adelante, un enorme potencial de inversiones y de desarrollo en nuestro estado. Como mencionábamos,
y podemos ver aquí en esta gráfica, pues Tabasco siempre ha sido uno de los principales productores de petróleo crudo. Nuestro estado ha contado con importantes yacimientos. Aquí vemos, por ejemplo, que en datos de 2018, la producción en aguas territoriales y lo que representaba Tabasco del total nacional con respecto a otros estados, muy por encima de Veracruz, de Chiapas, y también el enorme potencial que tenemos en materia de producción de gas natural. Ya desde el siglo XIX, por ahí de los 1870, se descubrió un yacimiento muy importante en Macuspana por el padre Gili Sáenz. Entonces ya se sabía desde siempre que Tabasco tenía un enorme potencial para los hidrocarburos, y por eso es que nosotros debemos aprovechar esta coyuntura y esta situación para convertirnos, como lo ha mencionado el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, en la capital energética del país, ser un centro vital, logístico, eficaz para todos los temas de la producción petrolera, y obviamente desarrollar nuevos modelos de producción de petróleo en toda la parte de la relación con las empresas. Ustedes saben perfectamente bien que se reformó la Constitución General de la República. Antes de la reforma energética, lo que teníamos era un monopolio por parte del Estado en materia de producción, exploración de hidrocarburos. Solamente el Estado Nacional, a través de Petróleos Mexicanos, la empresa paraestatal, eran los únicos que podían explorar y producir petróleo. Supimos muy más adelante que Pemex contrataba empresas para hacer trabajos de exploración y producción que de alguna forma violaban el espíritu del texto constitucional, pero a través de estos contratos de servicios múltiples, las empresas internacionales y nacionales hacían actividades de exploración y producción. Con la reforma energética se quita esta ilegalidad, los privados pueden participar de manera abierta, el gobierno lanza convocatorias, una primera ronda, la ronda 0, donde se le asignan a Petróleos Mexicanos los principales yacimientos, los que, de acuerdo a la información y a los estudios geológicos y geofísicos que tenía Pemex, se le entregaron los principales campos a la paraestatal, y luego se licitaron la ronda 1, la ronda 2, la ronda 3, donde se asignaron en total 111 contratos, fundamentalmente en aguas profundas, que ahí sabíamos que había un enorme potencial, pero Pemex obviamente no tenía los recursos para desarrollar toda esta exploración y producción en el mar. Sabemos que la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014, la discusión que se venía dando desde hace, por lo menos desde el periodo del presidente Zedillo sobre la reforma energética, fue haciendo que cada vez a Pemex se le inyectara menor dinero para sus nuevas tecnologías, para la modernización de Petróleos Mexicanos, para explorar nuevos pozos. Todos sabemos que los pozos tienen un pico de producción, y una vez que llegan a ese pico de producción empieza el declive de la producción de un pozo. Y lo que ocurrió con Cantarell, los yacimientos de Cantarell, que fueron el enorme potencial de nuestro país en materia de producción de petróleo crudo, hoy están casi extinguidos. Sigue produciendo, pero ya no produce lo que tenía. Entonces México fue cayendo en materia de recursos, de venta de hidrocarburo a nivel internacional, y también el otro tema importante, empezamos a ser deficitarios en materia de producción de gasolinas, en materia de producción de diésel y de gas. Y hoy nuestro país es un importador de diésel, de gasolina para el consumo interno. De ahí la política del presidente de la República de rescatar lo que él ha llamado la soberanía energética. Es decir, que la incongruencia que representa tener un país de los principales productores de petróleo en el mundo, como lo es México, y no tener ni siquiera tener la capacidad de refinar la gasolina que consume el propio país. Y por eso estamos importando el 60% de la gasolina que consumimos, igual en diésel, igual en gas natural. Compramos gas a los norteamericanos, a los rusos, solamente para abastecer el consumo nacional de la industria y de los privados. Entonces estamos hablando de que Pemex llegó a estar en una crisis gravísima, que ahora, con la llegada del presidente López Obrador,
busca dar un golpe de timón para volver a poner a Pemex en la picota, volver a hacerlo un competidor como lo que es ahora. Ya Pemex no tiene el monopolio, ahora Pemex es un jugador más dentro del escenario energético y Pemex tiene que competir, Pemex tiene que modernizarse, Pemex tiene que invertir más dinero en nuevas tecnologías, Pemex tiene que buscar asociaciones estratégicas y eficaces precisamente para obtener más recursos. Y estos 111 contratos, si regresamos al anterior, los 111 contratos que están fundamentalmente en aguas profundas, en aguas someras y también en tierra, van a darnos un enorme potencial de producción de hidrocarburos. Esos contratos tienen ventajas para el gobierno nacional. En algunos de ellos, por poner solamente es un ejemplo, el 90% de la producción que obtengan esos privados va a ser para el Estado mexicano y ellos van por un 10% de la producción. Pero la exploración, la producción, los riesgos de saber si se va a encontrar o no petróleo y si la producción va a ser eficaz y eficiente en esos pozos que exploren, esos riesgos los corren las empresas privadas de las rondas. Por eso fue un esquema de alguna manera con cierta ventaja. El presidente dijo desde el inicio de la administración que esos contratos no estaban dando los resultados y les puso fechas a las empresas para que empezaran a producir. Habían pasado varios años y muchos de ellos ni siquiera habían venido, habiendo ganado los contratos, habían llegado a México. Hoy en día ya tenemos la coyuntura muy importante de que están produciendo, ya terminaron parte de la fase de exploración, la compañía italiana Eni. Esa compañía Eni ya está produciendo con inversiones muy importantes de 7.496 millones de dólares. Es el proyecto de Eni en las costas de Cárdenas, en Sánchez Magallanes. Van a ser una derrama económica que de alguna manera se va a sentir en la región, que ya se está empezando a sentir. Están contratando personal, contratan alimentos, contratan proveeduría de diversa naturaleza y también está produciendo, y ya el gobernador también inauguró la planta de Hochi, que es la otra empresa que ya tiene su planta de aceite. Empezaron a obtener ya hidrocarburo. Esto estamos hablando de una inversión de 2.727 millones de dólares, pero estos nada más son datos estimados. Esos campos que tienen asignados ellos van a estar ahí por 25, por 30 años, y sus contratos dicen que en función de la producción los contratos pueden ser prorrogados hasta 5 años, hasta 10 años más, porque a México también le va a convenir que siga la producción en línea una vez que estos pozos estén ya en actividad permanente. Entonces son negocios muy rentables, tanto para los privados que corren los riesgos como para el gobierno nacional, porque va a significar la tan anhelada soberanía energética que planteó el presidente. Este tema de la soberanía energética, también está esta otra empresa, Talos, que en este momento podríamos decir que su proyecto de inversión no llama mucho la atención, de 347 millones de dólares, pero acaban de hacer un descubrimiento en uno de los yacimientos que se estima que va a ser el más importante yacimiento de México. Lo tiene asignado, inclusive hay ahorita una controversia sobre la cuestión de la participación de la empresa y de una posible, donde puede compartir con Pemex la exploración de estos yacimientos, pero eso lo está determinando la Comisión Reguladora de Hidrocarburos. Pero lo que quiero decir es que ahí vamos a tener una fuente de hidrocarburo muy importante, donde el Estado Nacional también va a llevar una parte que va a enriquecer la producción de nuestro país. Estos son una serie de pozos que se han anunciado por parte de Petróleos Mexicanos que se van a explorar. De los 21 pozos que se tienen, 17 van a estar en Tabasco, 3, Chocol, Cívic y Valeriana, están en nuestra área territorial, y todos los demás están costa afuera, en aguas profundas, en aguas someras. Son nuevos pozos que también van a incrementar la producción en nuestro país para alimentar las refinerías y para vender más petróleo crudo también en la parte que nos corresponde a nivel nacional. Y también el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, anunció el rescate de campos maduros.
que son pozos que en algún tiempo los estuvo explotando Petróleos Mexicanos, que son pozos que tienen capacidad, que todavía tienen petróleo, y que por diversas razones Pemex los abandonó, los taponeó, los fue dejando, y hoy se tiene un estimado muy importante en este nuevo modelo de negocios que apuntó el ingeniero Octavio Romero Lopeza, que se denomina de servicios integrales. Esos pozos, 10 en tierra y 1 en el litoral tabasqueño, 459 millones de barriles tienen como reserva estimada. Estaban ahí ya, digamos que, si se me permite la expresión, abandonados, porque Pemex encontró que a lo mejor sacó los equipos de esos pozos por ir a meterlos en donde había mayor posibilidad de obtener hidrocarburo, es decir, pozos más rentables. En algunos casos se supo que también era por la conflictividad social, comunidades muy complicadas en Cárdenas, en Huimanguillo, donde no permitían la actividad ordinaria de Petróleos Mexicanos, y Pemex decidió taponar los pozos, cerrarlos. Pero hoy hay condiciones, a través de empresas privadas, a través de estos contratos de servicios integrales, para que podamos rescatar 459 millones de barriles que están en la reserva de esos pozos. Quisiera comentar este tema muy importante que tiene que ver también con nuestras responsabilidades en la Secretaría para el Desarrollo Energético, de ser vínculos con universidades para impulsar las carreras afines al sector, para fomentar que los ingenieros petroleros, ingenieros mecatrónicos, geofísicos, geólogos, todas las carreras que tienen que ver con el sector energético puedan tener oportunidades laborales. Por poner un ejemplo clásico, en los años 70, los 80, cuando el boom petrolero de esa época, ninguna universidad en Tabasco, además no había universidades privadas, otorgaba la prestación del servicio educativo de estas carreras. Por eso tuvo que venir muchísima gente de fuera que tenía las preparaciones en el Politécnico, en la UNAM, para poder participar y trabajar en la industria petrolera de esos años. En Pemex, y también las empresas internacionales que trabajaban para Pemex contrataban a este personal. Se vino a vivir mucha gente de fuera, porque aquí no teníamos esa mano de obra capacitada. Esto es de manera tardía. Ya en los años 90 las universidades empiezan a impartir estas carreras, estas especialidades, y la gente tuvo trabajo, era de manera natural. Pero con la depresión, la caída de los precios internacionales, la caída de las empresas, recordemos que todavía hace algunos años, por ejemplo, la empresa Schlumberger estaba en una plaza y tenía, no sé, a lo mejor en las oficinas administrativas 200 personas, dejaron sus oficinas y se fueron a un lugar más pequeño y disminuyeron su plantilla laboral al 30-35%. Entonces, esto habla de que pues, no había las contrataciones, cayó el trabajo, y no nada más esa empresa, todas las empresas. El propio Petróleos Mexicanos tuvo que despedir personal. Entonces nos vino una crisis muy fuerte en Tabasco, porque hemos sido un estado y una ciudad altamente dependiente de los servicios de la industria petrolera. Si esta industria se deprime, si esta industria de alguna manera no hay inversiones, no hay trabajo, pues evidentemente nuestro estado sufre las consecuencias graves del desempleo. Por eso estamos entre los estados con mayor índice de desempleo todavía. Esto está empezando a cambiar para bien de los tabasqueños como consecuencia del relanzamiento de la industria, de todo lo que acabo de mencionar, las inversiones, los contratos de las rondas petroleras, los contratos de servicios integrales de campos maduros, los 22 campos terrestres que anunció también Petróleos Mexicanos, y obviamente llegar a este punto de la oferta educativa, donde insertamos nuestros recursos humanos para poder tener trabajo bien remunerado. Y para decirles, un estudio de la Secretaría de Energía en 2016 demostró que con toda la reforma energética se iban a requerir, es un estudio estimado obviamente, alrededor de 135,000 empleos de técnicos especializados, ingenieros en todas las carreras del sector, que no los tenemos. Entonces hay que preparar esos cuadros, hay que fomentar para que obtengan las capacitaciones, las especialidades requeridas,
para que se puedan insertar en toda esta dinámica que se va a generar en Tabasco y en el país como consecuencia de este relanzamiento. Además de eso, también el estudio estima que entre Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, por ubicarla también en el sector energético, se van a jubilar en el mismo periodo de 5 o 6 años alrededor de 35,000 trabajadores, ingenieros, técnicos, especialistas en la materia. Si le sumamos al estimado de la reforma energética, vamos a requerir 170,000 especialistas de todas estas carreras. Y qué bueno que hoy en Tabasco todos los institutos tecnológicos, la máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las universidades politécnicas del centro, la Universidad Politécnica del Golfo en Paraíso, el Instituto Tecnológico de Comalcalco, en fin, todas las están presentando carreras y están diseñando nuevas especialidades. Por ejemplo, ahora nos comentaba el director de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sede Tabasco, que van a meter la carrera, la licenciatura en energías renovables y en energías, y va a haber una especialidad, una maestría también en energías renovables. Entonces, de alguna manera vamos entrándole a los grados de especialización que va a requerir la industria para los próximos 10, 15 años. Y tenemos que ponernos las pilas como gobierno del Estado para no disminuir la matrícula, no disminuir el presupuesto educativo en estos centros de enseñanza, dotarlos de laboratorios, dotarlos de todo el equipamiento técnico para que podamos sacar de ahí gentes que dominen el idioma inglés, que lo demanda la industria, y estamos trabajando con todas las universidades estos temas. Especialmente el día de ayer tuvimos una reunión con gente de la Embajada Británica para fomentar que jóvenes tabasqueños puedan ir y obtener una beca Chevening que otorga el Fondo de la Prosperidad del gobierno británico para ir a estudiar a Londres carreras especializadas en los temas energéticos y otras materias también adicionales. Entonces el gobierno del Estado, por instrucciones del gobernador, estamos trabajando en esta parte muy importante para la Secretaría. Uno de los megaproyectos, de los más importantes, también de los que han generado polémica, es el tema de la refinería de Dos Bocas. En algunos sexenios anteriores se habló de la séptima refinería, inclusive se habían hecho las inversiones para que fuera en Tula, en el estado de Hidalgo. Se hablaba de que no era necesario una séptima refinería, sino invertirle dinero a las otras 6 que habían entrado en obsolescencia, es decir, refinerías que se construyeron hace 40 años, hace 35 años, y que no se les dieron tanto el mantenimiento que requirieron durante todos esos años, como también los cambios en las partes tecnológicas que las refinerías en el mundo van teniendo para adecuarla a obtener el producto de mejor calidad y para seguir de alguna manera produciendo gasolinas y diésel, combustóleo, turbocina, asfalto, todos los derivados del petróleo crudo en las refinerías de mejor calidad. Entonces vemos que el presidente desde la campaña lo dijo muy claramente: vamos a hacer una séptima refinería. Como presidente electo dijo que esta refinería sería en Tabasco. Se hicieron estudios, no es un producto de la casualidad ni mucho menos. En el terreno que está en el puerto de Dos Bocas, ahí hay un terreno de 500 hectáreas que está encuadrado logísticamente en una posición inmejorable de entrada, porque ahí está el puerto petrolero. Lo que fue Dos Bocas y lo que ha sido realmente Dos Bocas durante más de 30 años es ser un puerto petrolero, donde México saca gran parte de su petróleo crudo para venderlo al mundo, para venderlo a nuestros clientes. No tenía el puerto una gran infraestructura porque se sacaba a través de unos ductos, unos tubos enormes, y se cargan los buquetanques ya un poquito más afuera. Es hasta el año 2003, 2004 que se concluyen las inversiones del gobierno federal para hacer del puerto petrolero de Dos Bocas un puerto comercial. Es decir, ahí ven ustedes del lado izquierdo cómo se hizo ese dragado enorme y las instalaciones de la Administración Portuaria Integral y la parte de las bodegas comerciales que se iban a destinar para la renta de empresarios que iban a tener actividad para estar sacando productos y servicios, recibir mercancías
por las navieras y por los barcos. Lamentablemente esto no ha funcionado por las condiciones del Estado. Los puertos comerciales en el mundo funcionan en función de los productos que tengan que sacar y que tengan que recibir. Los puertos comerciales en el mundo entero primero satisfacen las necesidades de consumo nacional y sus excedentes buscan colocarlos en el mundo. Y como su industria necesita productos primarios que ellos no tienen, pues importan esos productos y los barcos descargados sacan los productos. Es un negocio de ida y vuelta. No puede haber un puerto donde yo pretenda solamente sacar productos sin recibir nada, porque el flete costaría 5 veces más caro. Entonces me sale más barato llevar mi producto a Coatzacoalcos, donde sea una actividad, o llevarlo al puerto de Veracruz. Entonces el puerto de Dos Bocas, en la parte comercial, ya está la inversión, se ha utilizado para embarcaciones de petróleos mexicanos desde que se instauró, desde que se hicieron las escolleras, se hizo el dragado. Ahora se está dragando con arena, precisamente para meter arena al terreno de atrás, que es donde está la refinería, para el acondicionamiento del sitio. Pero está ubicada el terreno de la refinería en una posición inmejorable. De entrada, porque toda la operación logística de servicios por barco está exactamente enfrente de lo que va a ser la refinería. Porque hubo gente que criticó mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el terreno antes de que se tirara cualquier mata de coco, y fuimos con el gobernador, que todavía era gobernador electo, con funcionarios que iban a ocupar cargos en el gobierno federal, que no entraron sino hasta el 1 de diciembre, y pudimos ver y constatar, porque además iban 20, 30 periodistas con el gobernador electo. Todo el mundo tomó fotografías. Ahí lo que había era una selva de cocoteros. Y efectivamente, en las márgenes del río Seco hay mangle, pero ese mangle no se tocó. Ese mangle está preservado porque es una especie reservada, en extinción, y en consecuencia esa parte no se tocó, y hay el compromiso de restaurarla y de preservarla como debe ser. Lo que se está condicionando en este momento es el resto del terreno. Entonces la refinería de Dos Bocas representa un proyecto muy importante para el gobierno federal para recuperar la soberanía energética. Estamos hablando de una inversión, no sé si se logra ver ahí, de 160,000 millones de pesos. Una inversión en 3 años de esa cantidad representa, para ubicarles ustedes un poquito en el contexto, el presupuesto del gobierno de Tabasco de este año 2019 es más o menos 54,000 millones de pesos. Y si entendemos que de esos 54,000 millones de pesos, el gobierno tiene comprometidos el 92% en su gasto corriente, en su nómina, en sus mantenimientos obligados, es decir, el margen de maniobra del gobierno para invertir en nuevos proyectos es de un 8% del presupuesto de 54,000 millones. Es decir, es muy escaso el margen de maniobra que tienen los gobiernos para detonar obra nueva, y se están haciendo grandes esfuerzos hoy en día para, con economías, buscar la forma de invertir en plantas potabilizadoras, invertir en nuevas carreteras, como lo está haciendo el gobernador, pero es realmente difícil lograrlo con ese margen de maniobra tan reducido. Entonces imagínense ustedes una inversión de 160,000 millones de pesos de dinero fresco en 3 años, y la manera como va a impactar en la región de Paraíso, de Comalcalco, de Cunduacán, de Cárdenas, de toda la Chontalpa chica y grande, porque las personas que van a trabajar durante la construcción de la refinería, pues pueden ser gentes que pueden ir de Cunduacán, porque está a 30, 40 minutos, de Comalcalco, pues están a 20, 25 minutos. Entonces no es solamente un impacto para el municipio de Paraíso, es un impacto regional muy importante para nuestro estado. En la preparación del predio, el acondicionamiento del predio, hay una inversión de 5,000 millones de pesos. Nada más en el dragado, en los volteos que están trabajando, en los trabajos de ingeniería que se tienen que hacer previos a la entrada de los paquetes licitatorios. Estamos hablando de muchísima gente que está trabajando hoy en día en la refinería. Ya nada más desde el despalme que hubo de la selva de cocoteros que había ahí, implicó una derrama económica muy importante en la región.
porque esas matas de coco se le dieron a la gente, la utilizaron como madera, ellos la iban, se les dio de manera gratuita y fue obviamente un apoyo importante en la región. Entonces la empresa holandesa Vanor, que es una empresa experta en dragados a nivel internacional, es la que está haciendo el dragado desde el mar para llevar la arena al terreno de la refinería, para darle los niveles que requiere la refinería. Y el gobernador, y también eso hay que decirlo, impulsó de manera muy decidida con la secretaria de Energía y el señor director de Pemex para que las empresas que iban a hacer toda la parte operativa con la empresa holandesa fueran empresas tabasqueñas. Y se hizo un consorcio Huerta Madre, donde están 10 de las principales constructoras del estado que están trabajando en toda la ingeniería del acondicionamiento del sitio. Entonces, esto es una muestra de que hay un nuevo dinamismo, hay una nueva coyuntura. La refinería va a representar un proyecto muy importante. Si regresamos a la lámina anterior, por favor. La refinería, tiempo de construcción, ya lo dijimos, 3 años. 340,000 barriles diarios va a ser el potencial de la refinería. Dijimos 160,000 millones, empleos directos 20,000 y empleos indirectos 80,000. Estamos hablando de 100,000 empleos que va a estar detonando la refinería en la región. Es un proyecto muy importante para el estado de Tabasco, una decisión del presidente de la República que definitivamente nos va a apoyar. Y en paralelo también se están haciendo inversiones para rescatar la capacidad de las otras 6 refinerías que habían entrado en obsolescencia y que estaban trabajando al 30, al 35% de su capacidad real. La idea es ponerlas en el 95 y en el 100% hasta donde la tecnología lo permita. Con todo esto, aunado a la producción que se tiene que incrementar con los proyectos anunciados, vamos a tener sin duda la posibilidad de dejar de ser importadores de gasolinas, de diésel y de gas natural. Aquí vemos, por ejemplo, en el tema de la refinería, una vez que concluya la parte del acondicionamiento del sitio, de los 6 paquetes, 5 han sido visitados ya. Solamente falta el paquete número 5 que se va a licitar en noviembre, que es el que tiene que ver con la infraestructura para el almacenamiento y manejo de los productos. Pero los otros 6 paquetes ya fueron licitados, ya fueron asignados. Ahí están los nombres de las empresas, la descripción de los trabajos que va a realizar cada uno de ellos. Realmente la única empresa mexicana que gana es el paquete número 1, donde está la constructora ICA, que se asocia con una empresa Fluor. Y quise destacar en la gráfica, en la última columna, donde dice contenido nacional. Por primera vez en nuestro país se pone que las empresas que van a trabajar ahí, sean mexicanas o sean las extranjeras, tienen que tener un contenido nacional. Es decir, contratación de servicios, de personal, de capacitaciones, de compra de insumos, tienen que comprarlo a empresas mexicanas. Y en el caso del primer paquete, como es una mexicana la que gana el paquete, tiene el 96% de obligatoriedad para contratar y comprar bienes y servicios a empresas nacionales. Obviamente se deja un margen del 4% porque seguramente va a haber manos especializadas, mano de obra especializada, otro tipo de productos que no lo venden o no lo satisfacen las empresas nacionales. Por esa razón se deja siempre el porcentaje. Pero, y ven por ejemplo la que ganó Samsung, tiene el 50%, la otra que está asociada con DBN, Samsung Engineering, el 50%, Kellogg Brown tiene el 79.5% y Kellogg Brown con la constructora Bosto Paquillo tiene el ¿qué? 85.7%. Entonces esto va a significar también derrama económica. Ahorita por ejemplo estamos trabajando porque se crearon también clústeres energéticos. Aquí nos acompaña hoy uno de los presidentes de uno de los clústeres, Chuy Oropesa, que asocian empresas vinculadas al sector de hidrocarburos en todas las vertientes, porque las empresas de hidrocarburos pues, también requieren servicios de alimentación, también requieren servicios de software, también requieren comprar productos de limpieza, por ubicar servicios que son afines a cualquier tipo de contratación.
pero también los especializados. También en los clústeres participan empresas que fabrican válvulas, que dan mantenimiento de tubos, de ductos, que proveen diversos servicios de medición, de consultoría. Y lo que estamos haciendo con la agrupación de los clústeres es esa sinergia, esa vinculación que tiene que haber con las empresas tractoras, con las grandes empresas que tradicionalmente tienen la costumbre de llegar a un lugar y como se mueven mucho por barco, le prestan servicio en las plataformas, pues vienen de Houston, viene el barco de Houston y les proveen servicios hasta de alimentos, hasta de productos de limpieza, productos hasta de internet, los contratan allá vía satélite. Entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿dónde está la ganancia para la región? Lo que estamos buscando es precisamente esta vinculación. Recientemente Chuy López ha invitado con la empresa Marinsa para ver estos temas de vinculación, de proveeduría para favorecer a las empresas tabasqueñas. Lo que hacemos nosotros es darle toda la prioridad a los tabasqueños. Sabemos que no todas las empresas tabasqueñas van a ganar todos los servicios porque hay unos muy especializados que no los tenemos y ese es el margen menor que buscamos, que lo hagan los de fuera. Aunque la empresa sea una holandesa, sea una norteamericana, que lo que podemos hacer en Tabasco lo hagan los tabasqueños. Y lo decimos porque se tiene la creencia de que no tenemos la experiencia, no tenemos la capacidad. Pero oigan, tenemos 40 años con el Estado petrolero. Aquí se han desarrollado empresas desde hace muchísimos años que tienen todo el expertise, toda la experiencia, que han trabajado con Halliburton, con Schlumberger, en prestación de servicios diversos, en ingenierías, en diseño. Entonces, conocemos a esos empresarios tabasqueños, algunos que vinieron hace 30, 40 años y se quedaron aquí, que se casaron con tabasqueñas, pero son tabasqueños ya. Y eso es lo que queremos buscar, que haya este dinamismo que se empiece a sentir. Por ejemplo, el gobernador me comentaba hace unos días que todos los días le habla el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. Todos los días. Todos los hoteles tienen un sistema donde reportan a la asociación su ocupación diaria. Entonces, la ocupación diaria, antes de empezar la administración, antes del anuncio de todos estos proyectos petroleros para Tabasco, era del 35% en los hoteles. Realmente los hoteles estaban sosteniéndose nada más, pagando sus gastos. No había utilidades, no había ganancias. Y ahorita la ocupación anda en el 65 y el 70%. Se empieza a sentir un mayor dinamismo de ese turismo de negocios, de ese turismo de convenciones que empieza a haber. Yo quisiera decirles solamente que en eventos petroleros se han tenido 7 o 8 congresos en lo que va del año de diversa naturaleza y eso ha traído gente que viene de fuera, que se hospeda en los hoteles, que va a comer a los restaurantes. Entonces, esto sin demérito de lo que nosotros no podemos volver a hacer y a cometer el mismo error que se cometió en los 70s y en los 80s con los fracasos del plan Balancán-Tenosique y del plan Chontalpa, que eran 2 megaproyectos agropecuarios diseñados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya se sabía que se venía el tema del petróleo, pero se dijo, no convirtamos a Tabasco, el trópico húmedo, un paraíso tropical, una planicie de inundación con un gran potencial para la agricultura, en un estado dominado por el petróleo, por la contaminación y que se acabe todo lo demás, porque alrededor del petróleo estaba la principal producción de cacao y el cacao de la mejor calidad del mundo, y estaba la copra, y estaba la pimienta, y estaba la ganadería, y tenemos el plátano, sectores simplemente para recordarnos que antes del petróleo todos los tabasqueños vivíamos de esa dinámica económica. Aquí los que tenían recursos, los que generaban empleos hace 80, hace 100 años, hace 200 años, eran los que tenían las haciendas plataneras, cacaoteras, de ganado. Llegó el petróleo y se nos olvidó eso. Se hicieron en paralelo los planes que comenté, el plan Chontalpa y el plan Balancán, y fracasaron. Nos convertimos en una ciudad, como política pública de los gobiernos estatales, de servicios de la industria petrolera, y nos olvidamos de lo demás, teniendo un enorme potencial para la agricultura que no tienen otros estados y que debemos sacar ventaja de esto. Entonces el gobernador ha dicho ahora una frase que me gusta repetir, que es: vamos a sembrar el petróleo. Es decir, todos estos recursos que vamos a obtener,
hay que meterlos en una nueva dinámica en el campo para que la gente no tenga que emigrar a las ciudades donde no hay fuentes de empleo. Estamos saturados de gente que emigra todos los años a las ciudades, y generar oportunidades de desarrollo regional es lo que ha estado planteando el gobernador del estado. Entonces el petróleo nos tiene que ayudar. Seguramente ya se está sintiendo y se va a ir sintiendo más el dinamismo económico para Tabasco en todos los rubros. La misma revista Business Energy ven esta coyuntura favorable y por eso se animan a invertir y a correr riesgos, y muchas empresas nuevas del sector petrolero se han creado este año pensando en ese dinamismo. Todos los días recibimos nosotros empresas nuevas que quieren venir a instalarse en Tabasco, que tienen que ver con el sector petrolero. Pues no es simplemente por una concesión graciosa, es porque están viendo que va a haber oportunidades de negocio, y estas oportunidades de negocio se van a traducir en más empleos que deben ser mejor remunerados. El otro de los grandes temas que no podemos dejar de mencionar, el tema de las energías renovables, las energías limpias. El petróleo se va a terminar, como lo decíamos hace un rato. Hay especialistas que dicen que el petróleo se va a terminar en 50 años, en 80 años. Hay reservas probadas, pero también hay un crecimiento demográfico de la población y de la industria a nivel mundial que demanda todos los días más necesidad de hidrocarburos, más vehículos, más fábricas, barcos que se mueven con diésel, con carbón, y todos estos son energías contaminantes y no renovables. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ir pensando en cuál va a ser la aportación tanto del gobierno federal como el gobierno del estado a este tema de las energías limpias, a esta transición energética a la que debemos llegar dentro de 50, dentro de 60 años. Y para ubicarles un ejemplo, hace algunas semanas, un par de semanas, estuvo por segunda ocasión el embajador de Dinamarca aquí con nosotros en una reunión con el gobernador del estado. De ahí se derivaron otras reuniones, como lo hemos venido haciendo con el embajador norteamericano, el embajador chino, la embajadora francesa, la embajadora británica, la embajadora holandesa. Ha habido una actividad como nunca de la presencia de embajadores. Bueno, por primera vez viene un embajador norteamericano a Tabasco. Se reúnen con el gobernador, traen las empresas que quieren invertir. Vienen porque tienen información de todo lo que se va a detonar en el estado. Y los empresarios de Tabasco debemos aprovechar también este tren, esta coyuntura de insertarnos, de ser más profesionales, de invertir, de profesionalizarnos más en nuestras empresas, ser empresas de primer mundo para poder competir en todo este mundo de negocios de la industria petrolera. Entonces, lo que decía el embajador de Dinamarca en una de las presentaciones que nos hicieron el director de la Agencia de Energía de Dinamarca, es que ellos tienen una agenda. En el 2030, en Copenhague, ya no puede haber ningún vehículo ni ninguna fábrica impulsada por combustibles fósiles, por energías impulsadas por diésel, por gasolina. Todo va a ser eléctrico. Las fuentes de energía van a ser eólicas, solares, biomasa, energías renovables y limpias que no dañan el medio ambiente y el planeta. Y en todo Dinamarca, para 2050 ya no puede haber absolutamente nada. Lo tienen en una ley y la están cumpliendo. Tienen medidas muy estrictas y lo van a lograr. La agenda del planeta tiene objetivos muy claros para el 2030. Entonces el gobernador lo primero que instruyó es que nosotros hagamos también la parte que nos corresponde. Si bien hay una ley federal de transición energética que busca ordenar todo esto en el futuro, obviamente, sin dejar de aprovechar el enorme potencial de hidrocarburos que tenemos, porque esto, pero ya sabemos que va a ser en un periodo, 50, 80 años, cuando se vaya a terminar, pero en paralelo tenemos que ir trabajando las otras fuentes de energía, porque es de lo que vamos a vivir en el futuro, las próximas generaciones, y nosotros nos toca dar esos pasos. Y nos pidió el gobernador que fuéramos trabajando una ley de transición energética en Tabasco. Ya estamos trabajando en ello. Próximamente se la vamos a presentar el borrador al señor gobernador para que nos oriente y para que busquemos a través de esa ley acelerar los procesos
en los ayuntamientos, en el gobierno del Estado, en la iniciativa privada, para ir ordenando lo que tenemos que hacer en el alineamiento a la ley federal y en los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, esta gráfica que me permito presentarles a ustedes es un estudio que hizo una empresa que se llama PricewaterhouseCoopers en el 2015, donde revela el enorme potencial que tiene Tabasco en diversos rubros de las energías renovables. Y vemos, por ejemplo, que tenemos una capacidad en total para 2.000 megawatts. Es una cantidad muy importante. Solamente en energía eólica en los litorales tabasqueños tenemos 400 megawatts en la zona suroeste y costas de Tabasco. Todo el estado es potencial para energía solar o energía fotovoltaica. En todo el estado tenemos ese enorme potencial, y además, si bien es cierto que en esta época, que otoño, invierno, hay menor cantidad de sol, también tenemos muchos días soleados que en el promedio anual nos dan un enorme potencial solar. Tenemos agricultura, tenemos desechos orgánicos del cacao, del plátano, de la ganadería, los que engordan ganado, donde se puede aprovechar en lo que se denomina la biomasa para producir gas natural, para producir energía. Les voy a comentar que hace unos días estuvimos trabajando con la regidora del centro, Liliana Carrera, y vinieron unos empresarios coreanos, y con inversión de Corea del Sur y de los Estados Unidos, con el patrocinio y el auspicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se van a construir el próximo año 2 plantas incineradoras de basura. Una que va a estar en Huimanguillo, ya se firmaron los convenios con el alcalde, y otra que se va a hacer en medio entre Jalpa y Nacajuca. Ya se firmaron los acuerdos con los alcaldes, también con la alcaldesa de Nacajuca y el alcalde de Jalpa, con la intención de que la planta reciba la basura de esos 2 municipios, la incineren, y en el proceso de incineración se va a producir energía eléctrica, además de resolver el problema de la basura, de eliminar los tiraderos a cielo abierto, altamente contaminantes. Y luego lo que podría ser el polvo de la incineración, se van a hacer una fábrica para hacer pavimento. Se utiliza con algunos productos químicos y sirve para hacer pavimento y mosaicos y una serie de derivados de ese desecho de la incineración. Entonces, este tipo de proyectos que contribuyen al medio ambiente, que representan inversiones nuevas para el Estado y que buscan resolver problemas, son los que estamos impulsando en la Secretaría, con la participación de instituciones, de países y de la iniciativa privada de nuestro Estado. Hay otro proyecto también que está impulsando el gobernador, que es un viejo proyecto que se ha discutido. Como ustedes saben, nosotros tenemos un puerto de frontera que históricamente fue nuestro punto de entrada a Tabasco. El puerto de frontera llegó a tener consulados ingleses, consulado norteamericano, consulados franceses, portugueses, de España. Habían consulados, venían barcos con productos, con mercancías, venían cargados de productos europeos como tejas, como mosaicos, insumos, y para no regresarse vacíos, pues regresaban con pimienta, con plátano, con maderas preciosas. Entonces se dio un intercambio todo el siglo XIX, parte del siglo XX, hasta que finalmente el puerto empezó a entrar en obsolescencia, sobre todo a partir de la comunicación vía terrestre, con la construcción hasta 1958 de la carretera Circuito del Golfo. Acuérdense que no teníamos vía de comunicación. Para ir a la Ciudad de México había que o pasar 20,000 pangas para ir a Veracruz, o lo más fácil era irse por barco, por frontera, para llegar al puerto de Veracruz y de ahí subir a la Ciudad de México. Tabasco estuvo incomunicado por vía carretera hasta 1958, muy entrado el siglo XX. Eso habla de nuestro atraso también al desarrollo nacional. Entonces, el puerto de frontera representó mucho para todos nosotros. Hay libros, bibliografía, anécdotas, historias. Bueno, hasta un libro de Graham Greene tiene un capítulo precisamente del puerto de frontera, donde uno de los personajes estaba ahí, se quedó su barco varado, y narra toda una historia muy interesante en el libro. Entonces, Frontera tuvo esa gran historia y ese gran esplendor
Luego vino el asolve de la barra de frontera, la dificultad para entrar barcos de mediano calado. Nunca ha habido barcos de gran calado ahí, pero había barcos de mediano calado. Hoy solamente pueden entrar pues barcos de escama, de camaroneros, para una incipiente actividad comercial. Pero la industria petrolera demanda de estos servicios, a partir sobre todo de los 111 contratos en aguas profundas y en aguas someras. La industria petrolera tiene hoy en día el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, que se diseñó y se construyó para dar servicios a toda la industria de la sonda de Campeche, en los recursos petroleros que pusieron a Ciudad del Carmen en la picota impresionante como una ciudad petrolera de las más importantes del país. Y el puerto de Dos Bocas. En medio de esos dos puertos no hay ningún puerto. Y enfrente de frontera, en el litoral, no en la barra del puerto antiguo, en lo que es el canal lateral del mar, enfrente, kilómetros adentro, están precisamente todas las plataformas de los contratos que están ahora explorando, más las que habían antes. Todos estos barcos requieren de servicios, mantenimiento, equipamiento, habituallamiento que le llaman, pintura, todo lo que se requiere. También necesitamos un puerto de abrigo por cuestiones de seguridad nacional. Entonces se tiene el proyecto que está impulsando el gobierno del estado con inversores privados de otros países, holandeses, que han demostrado mucho interés en participar en estas inversiones para desarrollar el puerto, para construirlo, para hacerle un dragado importante al canal lateral, y el gobierno del estado, que tiene ya terrenos en la zona para poder aportar e impulsar un proyecto de esta naturaleza. Las embarcaciones requieren agua, las plataformas requieren agua dulce, y entonces el puerto podía hacer un suministro de todos estos insumos sin tener que desplazarse hasta Ciudad del Carmen o hasta Dos Bocas, tener un punto intermedio que facilite las operaciones logísticas de las embarcaciones de toda la industria que se viene. Entonces el gobernador tiene claro que hay que impulsar este proyecto, lo está haciendo con la mayor decisión, y de hacerse, pues va a poner a la región de Centla también en importantes inversiones, empleo que se va a generar para la región, y vamos trabajando precisamente en estos caminos. Y bueno, finalmente decirles que no fue descabellado cuando empezamos afirmando que queríamos posicionarnos, al menos es el deseo del gobernador, y me atrevo a decir también que el deseo del presidente de la República, que Tabasco sea la capital energética del país. Y nosotros consideramos que para lograr todo esto, con todos los elementos que acabo de mencionar, con datos y fuentes oficiales, las inversiones que se están ya desarrollando, porque ya lo de la refinería no es un sueño, ni de que si se va a hacer o no, que no se puede. La refinería se está construyendo, los paquetes ya fueron licitados, tienen considerado presupuesto para los próximos 3 años. Estamos hablando ya de realidades tangibles. Todo esto nos va a poner en la dinámica. ¿Qué tenemos que hacer el gobierno del estado, los empresarios, las universidades, que tienen que aportar su parte importante en la capacitación de nuestros recursos humanos? Todo esto que planteamos aquí en nuestro alrededor. Sinergias por el bien de Tabasco, dejar de estarnos peleando, entender que unidos, empresarios, gobierno federal, ayuntamientos, meterlos en la dinámica del progreso, de facilitar la creación de empresas, de no poner obstáculos a las empresas para que podamos tener un clima que favorezca estas inversiones, desarrollo académico y formación profesional, que es lo que tienen que hacer las universidades, y ahí estamos trabajando como nunca se había hecho, con todos los rectores, con todos los directores de las universidades privadas y públicas, para que sigan invirtiendo en estas carreras. Tenemos que capacitar nuestro personal para que todas las empresas encuentren en nuestra mano de obra lo que están buscando en materia especializada. Bueno, ya lo dijimos, la interacción con la iniciativa privada es fundamental. El Estado no lo puede hacer todo, no podemos tener una visión estatista. Son los inversionistas privados los que van a detonar el desarrollo económico, la generación de empleos. Se crean más empresas, se pagan más impuestos, hay más desarrollo. El país requiere de una iniciativa privada fuerte, que tome riesgos.
porque si ustedes analizan el desarrollo de las empresas a nivel internacional, casi todas trabajan con créditos, es decir, toman riesgos. En el mundo petrolero nadie puede financiarse con sus propios recursos, todos trabajan con créditos. Entonces esa es la dinámica que tenemos que tener. La asociación, hace rato en la gráfica pusimos en las empresas, no las que están en el mar, las que están en tierra. Hay 2 empresas tabasqueñas que tomaron riesgos, que tuvieron esa capacidad de pensar en grande y ganaron contratos de las rondas. Y ahí están Roma Energy, del ingeniero Rovirosa, que está trabajando de manera muy importante, y el grupo Diarco, de Jorge de Dios. 2 empresarios que tomaron riesgos, que inclusive el grupo Diarco no tenía experiencia petrolera, pero nosotros hemos aprendido que en ese mundo de las petroleras, me lo han platicado varios directores de empresas, ellos subcontratan todo. Sí, hay grados de expertise que tienen algunas empresas, pero por lo general no, que el barco lo contratan a una empresa y el barco tiene ya sus dragas, o sea, todos los servicios están integrados en la industria, ya se sabe quién hace qué, quién hace lo otro, quiénes son los mejores, quiénes son los más profesionales. Entonces yo creo que ellos se atrevieron, y ahí están 2 ejemplos de empresas locales que, de resultar exitoso su fase de exploración y de producción, se fueron al cielo, van a generar empleos. Son las empresas que queremos que ganen, porque las utilidades seguramente se van a quedar en Tabasco, seguramente van a pensar en reinvertir sus ganancias en otros negocios en el estado y generar más empleos con nuevas empresas. Una empresa internacional, pues bueno, salvo por ejemplo Halliburton, Schlumberger, que tienen muchos años aquí, que invierten constantemente, pero hay otras empresas que ganaron un contrato, van a estar 20, 30 años, termina su contrato y se van a ir. Entonces tenemos que propiciar que los tabasqueños entremos en esta dinámica del mundo petrolero. Y bueno, yo dejo hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Secretaría para el Desarrollo Energético. Gobierno de Tabasco.